Celestial, amado Rey mío, yo te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, amado Rey Celestial, por este momento, Señor. Padre Santo, en esta maravillosa mañana, Señor, hoy te pongo a tus pies, Señor, a cada uno de tus siervos, a cada uno de tus hijos, amado Señor, para que sean bendecidos por ti, Señor, para que nos des esa sabiduría que necesitamos para poder entender tu palabra, Señor, para poder conocer un poco más de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, amado Rey Celestial, por este instante, Señor, de poder conectarnos una vez más contigo, Señor. Gracias por ese privilegio maravilloso, amado Rey. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos, buenos días a todas mis hermanas, mis hermanos. Bienvenidos, Misión Cristiana Internacional Renacer. Hoy estamos aquí reunidos para escuchar una vez más la palabra de Dios. Esta mañana donde estamos listos o dispuestos o en camino hacia el trabajo, hacia el estudio, para conectarnos virtualmente o para ir en camino en el transporte público. Papito Dios traía a colación hace unos días sobre quiénes somos. Fuimos creados por Él. Cada parte y cada área de nuestro cuerpo fue creada en la maravillosa perfección de Él. A mí me encantan las esculturas que realizan los artistas, las obras de arte. Cuando uno ve una escultura, ve el trabajo que realiza el artista, la dedicación, el amor, la entrega que le realiza a esa obra de arte. La delinea de tal manera que cada línea es perfecta, cada curva. Así el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, de una manera increíblemente perfecta. Entonces, cuando vemos esa perfección en cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo veamos, porque a nosotros no nos gusta, si el cabello lo tenemos crespo, no lo queremos liso. Si tenemos los ojos oscuros, los queremos claros y viceversa, ¿no? Entonces, el Señor nos creó de una manera perfecta. Estamos hablando de la parte corpórea, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la parte interna, la parte espiritual, Él también nos hace perfectos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conexión con el Señor y sin embargo, antes de no tenerla, el Señor nos da unos talentos. En el momento que nosotros nacemos, a cada uno de nosotros nos da uno o varios talentos. Entonces podemos ver nenes que a los meses ya son unos expertos dibujando. O sea, uno queda asombrado de los dibujos que realizan. Esos son talentos entregados por el Señor. Otros son muy habilidosos con la música. Entonces por eso vemos niños de 3, 4, 5 años que son son súper habilidosos con sus manos en el tema de la música. Otros pintando, otros de pronto expresando teatro, danzas, bueno, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esta parte de cómo el Señor nos hace esa entrega a cada uno de nosotros, es maravilloso ver que con el transcurso del tiempo, nosotros cuando encontramos esa conexión con el Señor nos empieza a dar también una serie de dones. Entonces tenemos dones, tenemos talentos y tenemos un crecimiento espiritual maravilloso con Él. Entonces esto es una obra de arte que Él va realizando y que nos va moldeando. Yo escuchaba hace ya varios años una canción que habla sobre la vasija de barro, de cómo el Señor nos moldea. Eso somos cada uno de nosotros. Somos esa vasija, mejor, somos ese barro, el cual Él lo toma, lo va moldeando, le va colocando agüita, lo sigue moldeando con todo el amor del mundo. Y continuamos de la misma manera. Nos va dando esos talentos maravillosos. Pero miren que lo más curioso del asunto es que hay algunos que no tienen ni idea qué talentos tienen. O a duras penas han descubierto uno o máximo 2. Y tal vez el Señor te ha dado muchísimos más.
en ese descubrimiento, o mejor, ese descubrimiento se va dando esa medida que tú tienes esa relación con el Señor. Los iniciales son los que nosotros básicamente tenemos, entonces algunos, lo que les decía inicialmente, son muy habilidosos en las matemáticas, eso la matemática se les fluye, algo otros en la lectura, en la redacción, fluyen de una manera impresionante. Poesía. Entonces, ustedes dirán, no, pero es que un niño... sí, pues sí, el tema de la pintura y la música, pero pues es normal, no es normal. Lo que yo les decía hace un instante, cada uno tiene un talento específico que fluye de una manera brutal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos talentos, de estos dones que el Señor empieza a desarrollar posteriormente, entonces tenemos el don de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Entonces, ustedes dirán, no, pero yo no había pensado en esa parte de los dones. Sabiduría. ¿Qué le pedimos nosotros al Señor siempre para poder entender, para poder tomar decisiones, para poder escucharlo a Él? Sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón? Salomón no le pidió oro, no le pidió plata, no le pidió riquezas. Él inicialmente conocía el poder del Señor y sabía que si le daba la sabiduría, le daba un poder maravilloso, porque era esa conexión con el Señor. Era un entendimiento, una inteligencia superior a la de los demás. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, inteligencia, consejo, también nos remontamos a David y sus dos amigos, ¿no? Entonces, a Daniel y a sus dos amigos. ¿Qué les dio el Señor a ellos? Inteligencia, ciencia, fortaleza. Eso les dio a ellos. ¿Para qué? Para que pudieran aprender y pudieran ser esos consejeros reales. Muchos dirán, hay momentos de crisis, hay momentos en que la economía es muy fuerte y ya con la edad uno llega y dice, no, pero es que yo no sé hacer nada. O mejor aún, yo solo sé hacer este arte, no sé hacer nada más. Cuando uno se inclina ante el Señor y empieza a clamarle porque le revele a uno esos talentos que uno tiene allí, eso es una cosa impresionante, como el Señor empieza a mostrarlo y empieza a saber que hay cosas que tú jamás imaginaste que podrías hacer. Entonces, le pasó a Moisés y vamos a la palabra. Entonces, vamos a Éxodo. Entonces, vamos a Éxodo. Éxodo 2, el 11. Su palabra nos dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Pero nos vamos a la parte superior. ¿Por qué él tuvo el impulso de defender a su hermano hebreo? Bueno, no era su hermano en ese momento. Aclaremos esa parte. Él aún pertenecía a la familia del faraón, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento, tanto como el sentimiento de hermano, pues no lo tenía. Pero tenía algo en su corazón que lo impulsó a defender a aquella persona. Por ahí dicen en el coloquio popular, la sangre tira. Y es así,
justamente de esa manera. Allí él tuvo ese impulso para defenderlo, solo que se le fue la mano y lo asesinó. Cuando estaban los dos hebreos peleando, ¿por qué no golpeó a uno de los dos para separarlos o a los dos? No, entró allí a mediar, a tratar de que entendieran de que ellos no debían de pelear, que ellos dos no debían de confrontarse. ¿Por qué razón? Porque había un enemigo más grande. Pero fue el impulso que le permitió llegar allí para poder que de su boca salieran esas palabras. Entonces, digamos que ese impulso podremos tomarlo como esa sabiduría que da el Señor, ese entendimiento, esa inteligencia que da el Señor para tener ese discernimiento en un evento como estos. ¿Qué más tenemos más adelante? Encontramos a un Moisés que, bueno, se aísla, él dura 40 años pastoreando ovejas, se aisló completamente de todo lo que en un momento pudiéramos decir es el propósito de Dios. Pero miren que durante estos 40 años él aprendió a administrar, a dirigir, a liderar. Eso fue una enseñanza. Muchas veces nosotros nos quejamos porque X o Y acontecimiento hacen que nos salgamos de la zona de confort. Tal vez nos despidieron del trabajo donde habíamos trabajado durante muchísimos años y ahora no sabemos qué hacer. ¿Con qué mantengo a mi familia? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? O tal vez la empresa que tú tenías en esos momentos de crisis llegó a la bancarrota. Y de igual manera, ¿qué hago? Y antes lo tenía todo, ahora ya no tengo nada. ¿Qué puedo hacer? Entonces, aquí el Señor empieza a mostrar y a sacar de lo más profundo de nosotros este tema, ¿no? Entonces, tenemos también personas que son líderes, pero que no lo manejan. ¿Por qué razón? Porque, digamos como Moisés, él tartamudeaba. Él tenía muchos conocimientos porque como al estar al pie del faraón, era un hombre que había estudiado muchísimo, al igual, era a la par del hijo del faraón. Entonces, digamos que en la parte de conocimientos uno diría, bueno, ¿por qué este varón, cuando el Señor le da una encomienda, le da temor para hablar? ¿Por qué? Porque va a atemorizarse. Y yo siempre lo he dicho, a mí me aterra también pararme ante el público y hablar, o estar de pronto tal vez en una reunión y hablar. El Señor es el único que me da la fortaleza y la sabiduría para que salgan de mi boca las palabras. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos como humanos a limitarnos. Nosotros a veces también como seres humanos limitamos a nuestros hijos. Entonces, no, usted no puede hacer eso le va a quedar grande, no, eso es demasiado para usted definitivamente no puede. ¿O qué le dices tú también a tu hijo? No te preocupes, hijo, tú puedes, tú lo vas a lograr, no eres el experto, pero puedes aprender, tal vez te demores un poco, pero lo vas a lograr. Miren que son momentos que uno dice, ¿cómo manejamos la situación? Entonces, cuando hablamos de que el Señor nos va moldeando de una manera maravillosa, nos va poniendo la agüita para que la greda no se seque y se vuelva balurda, se vuelva horrible y esa figura quede desastrosa, no, Él va colocando poco a poco nos va moldeando para generar una figura como Él la quiere, A veces nos pasa por ese fuego, Él vuelve y nos saca, vuelve y otra vez nos lima para que vayamos entrando dentro de esa perfección. Entonces, encontramos también a un David como líder. Encontramos a David como líder y eso lo vemos en Primera de Samuel. Primera de Samuel 16. Perdónenme un segundo.
Ahora se me perdió. Acá, el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién era David en ese momento? Ya muchos conocen la historia. Era la persona insignificante dentro de una gran familia. Era una familia de guerreros, era una familia que le gustaba estar, o sea, no le gustaba, estaba más bien dentro del gobierno de Israel. Entonces estaba dentro del ejército, estaba dentro del área administrativa, eran varones que eran muy fuertes, que habían estado desde muy pequeños dispuestos para ser guerreros, pero David no. David nos dice la palabra que era aquel niño, aquel jovencito, el pequeñito, el flacucho, el que no le veían un futuro. Y así pasa con muchas personas. No le ven futuro a tu hijo o a ti mismo. Tus padres tal vez cuando estaba chico te dijeron, no, pero es que tú no puedes dar más, tú no puedes hacer más. O sea, ¿qué más puedes dar? No, o sea, limítese a hacer lo que medio le enseñaron y pare de contar. No se extralimite. Así le pasó a David. Pero el Señor sabía quién era David y qué iba a hacer David a posteridad. ¿Por qué? Porque Él lo estaba formando. Y Él lo estaba formando desde pequeño. ¿Y cómo lo formó? Pastoreando ovejas, liderando ovejas, organizándolas, administrándolas. Una vez ve muy pequeñas las cosas que el Señor le pone a hacer a uno. Entonces, ejemplo, qué sé yo, tal vez administrar nada más la casa. Uno dice, no, pero pues eso, a ver, eso lo hace cualquiera. No es cierto, no lo hace cualquiera. El hecho de que haya un éxito tanto de tu esposo como de tus hijos, o viceversa, bueno, tu esposa y tus hijos, eso es generar un buen liderazgo y una buena administración. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Solamente sé administrar en la empresa? ¿Solamente sé administrar tal vez de pronto en la iglesia con un ministerio? ¿Solo sé administrar, no sé, de pronto en la universidad, en el colegio, con mi tiempo, pero no sé administrar nada más? ¿Por qué razón? Porque nos falta realmente ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestra visión de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como decía inicialmente, somos una obra de arte del Señor, una obra espectacular. Somos esa obra que el Señor finalmente quiere exponernos allá cuando estemos en esos tiempos finales, en su presencia. Esa es la exposición mayor, la más grande. Entonces, nosotros cuando estamos tal vez con mucha edad, entonces nos dicen, bueno, ¿y tú por qué no aprendes otro idioma? No, yo ya con esta edad, ¿yo qué voy a andar aprendiendo? O sea, no, o sea, míreme en mis canas, míreme, no, a mí no me metan en ese lío porque yo ya no lo aprendo. No es cierto, miren, el Señor también da ese talento, ese don de lenguas. Y hay muchos que les fluyen de una manera impresionante. Otros se les dificulta, pero lo logran aprender. Entonces, no hay nada que digamos que esté dentro de los planes del Señor que tú no lo logres hacer, que tú no lo puedas hacer. En este momento cuando he escuchado varias noticias, no me gusta ver tanto noticiero ni ese tipo de cosas, pero leo a veces algunas noticias y veía a la gente desesperada porque muchas de sus microempresas están en este momento de pandemia, están en crisis económica, a punto ya de cerrar, a punto de colapsar ya completamente. Yo siempre he pensado de que, como lo decía hace un momento, este tipo de crisis nos mueve a ver de una manera completamente diferente, a ver alternativas que el Señor te puede empezar a dar.
Como cristianos podemos empezar a ver desde otro punto de vista, desde otra óptica. Podemos ver a través de lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Tal vez ese negocio simplemente llegó a su fin, pero lo que te tiene el Señor es algo mucho mejor, mucho más práctico tal vez para ti, mucho mejor también para ti y tu familia, tal vez hasta con mayores ganancias, eso no lo sabemos, pero no vemos solamente las ganancias monetarias, ganancias en todo nivel de que podamos ver, de pronto familiar, de pronto de empleo para las demás personas, no lo sé, o sea, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando el Señor te toma a ti y te organiza tu vida de una manera, digámoslo, poética, de una manera maravillosa, porque Él lo toma y te va indicando hacia dónde tomar, hacia dónde coger, cómo encaminarte. Por eso hablamos de que cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando tenemos esa relación con el Señor, no tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué empezar a denigrar con cosas que están pasando a nivel mundial. Es un momento para ver diferente, para ser diferentes, para que el Señor a través de nosotros marque una diferencia y realmente muestre su gloria, porque a Él le debemos absolutamente todo, todo lo que tenemos, absolutamente todo. Él es dueño de todo, de tu empresa, de tu empleo, de tu familia, de tu ministerio. Él es el dueño de absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de talentos, podemos encontrarnos también en la parábola de Mateo 25:14, cómo el Señor habla de los talentos y cómo nosotros los desperdiciamos. Entonces habla de que al que le dan uno, entonces va y lo esconde. Y así pasa. Tal vez tú no eres solamente experto o no, ni siquiera experto, ni siquiera lo has mirado. Tal vez te gusta la cocina, haces unos platillos súper deliciosos, maravillosos, pero lo tienes ahí guardadito, porque es que si de pronto si sale a relucir, eso no, eso no es para ti. Y resulta que el Señor te dio ese talento, te dio ese maravilloso talento. ¿Qué dice el Señor? Muéstrame los frutos, muéstrame qué hiciste con lo que te di. Pero también en su palabra nos dice, y nos vamos a ir a Mateo para recordarlo y que no se nos olvide nunca. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Si nos damos cuenta hasta aquí, Él sabe qué puedes tú desarrollar. Si eres un excelente cocinero y eres un maravilloso cocinero en la casa, estás allí en la casa y con una cebolla, un tomate y eso, hiciste maravillas. Te dio ese talento. Pero aquí nos dice, después, ¿qué pasó? Y aquí dice que conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste.
Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Mira lo que nos detiene a avanzar en las cosas, miedo y desconocimiento del Señor. ¿Por qué razón? Y ya aquí nos dice la palabra. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto me debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quitarle pues al talento y darle el que tiene 10 talentos. Entonces uno dirá, pues qué injusticia. Pero justamente el Señor nos da ese talento, así sea 1, así sean 2 o así sean 5, como nos lo dice en la palabra, para que nosotros empecemos primero a conocerlos. Ese es el primer paso. En esa relación con el Señor, con mi Dios, el Señor me permite conocerlos. Cuando nosotros los conocemos, empezar a desarrollarlos. ¿Y cómo no? Enseñarlos. Qué maravilloso es que tú le enseñes sobre ese talento a otras personas. Que otras personas puedan también subsistir, si lo estamos hablando en la parte material, de ese talento. A veces, miren, he visto personas que el solo peinar, maravilloso, lo hacen de una manera espectacular. Y no es porque hayan ido a la cantidad de cursos, que tengan diplomas en el extranjero, no. Es algo que el Señor va desarrollando en las manos. Y nosotros simplemente lo tomamos y lo guardamos allí, porque o no tenemos tiempo, o nos da miedo, como le pasó aquí al que tenía un solo talento, o simplemente no nos parece que eso sea un talento. Eso es simplemente algo que yo sé hacer y ya, paré de contar. Entonces, el Señor mostraba todo esto cuando yo leía todas estas noticias y yo decía, bueno, nosotros nos quejamos y nos quejamos diariamente, mantenemos en un momento de estrés, y no estamos viendo lo que el Señor nos está dando, lo que el Señor está forjando en cada uno de nosotros. Aprender de cada crisis, aprender de cada tormenta es algo maravilloso. Es algo que en el momento a nosotros no nos parece, nos asusta, nos atemoriza, nos da a veces mal genio, susto, bueno, es una serie de sensaciones y de emociones que empiezan a salir allí. Pero si nosotros hacemos un pare en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta tormenta y decimos, Señor, es un momento de aprendizaje para mi Padre, para mí, Padre Santo. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar tú a mí en este instante? ¿Qué valioso hay allí? Entonces, ahí es cuando el Señor empieza a darnos, a mostrarnos hacia dónde debemos encaminarnos, cómo debemos hacerlo. Por eso siempre enfatizaremos que la relación con nuestro Padre debe ser en cada segundo de nuestras vidas. Cuando tenemos estos instantes donde nos envuelve la presencia del Señor, donde el Espíritu Santo nos fortalece y empieza también a darnos esos dones que también debemos exteriorizarlos, debemos llevarlos para que otras personas aprendan de nosotros. Y no porque aprendan porque seamos importantes, no, porque el Señor se glorifica en cada acción que se está realizando. Porque cada cosa es de Él, vuelvo y lo repito. Decíamos en el devocional del viernes que en la parte financiera, que cuando tú hablas es que esta es mi casa, esta es mi silla, esta es mi carro, este es mi negocio.
eso realmente no es tuyo. Eso es del Señor. Y cuando le damos ese poder al Señor, Él nos da una guía de una manera impresionante, de una manera que nosotros quedamos con la boca abierta de cómo Él empieza a guiarnos y a llevarnos. Entonces cuando hablamos de estos dos tipos de personas, hay dos. La que, como decíamos inicialmente, la que se queja todo el tiempo y vive lloriqueando y bueno, a veces hasta maldiciendo al Señor por la vivencia que está teniendo, y por lo contrario, aquella persona que en ese momento empieza a ver las cosas de manera diferente, empieza a ver una construcción en sí misma y empieza a ver el poder del Señor encaminándola. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿cuál eres tú? ¿La que llora todo el tiempo o la que realmente ve la construcción del Señor? La que ve formando en ti esa obra de arte que se va a exponer en ese maravilloso evento que va a ser en el cielo, en la presencia del Señor. Entonces, hagamos un pare y veamos nuestra vida. ¿Qué momento estamos viviendo? Tal vez con nuestros hijos tenemos tal vez problemas, crisis con ellos, tal vez con nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Pero qué estamos aprendiendo? ¿Qué le hemos pedido sabiduría al Señor? ¿Inteligencia? ¿Le hemos pedido fortaleza? ¿O simplemente clamamos porque la otra persona cambie? Miren que son situaciones también donde nosotros podemos aprender y también, obviamente, los que tenemos alrededor empiezan a aprender. Cuando hablamos de estos talentos, y esto es un consejo, cuando vean tus hijos esos talentos desde pequeños, no los dejes allí. No dejes que esos talentos se apaguen, se guarden, se escondan. No, pero es que no hay dinero, no, pero es que no hay plata. Pero miren, yo escuchaba la vida de muchos futbolistas famosos y cómo empezaron a jugar en medio del barro, con unos balones raídos, pero ¿qué era? Era esa pasión que imprimían en ese talento que el Señor les ha dado. Entonces, ahí no hay límites, ahí no es que no hay dinero, es que no, pero con cómo lo hago, no, pero es que, porque mire que ese tipo de frases hacen parte de las personas que se quejan, mas no de las que ven el poder del Señor en cada uno. Entonces, no, que si tu hijo es un maravilloso pintor, bueno, habrá maneras, formas para crear las pinturas para que tu hijo pueda expresar el arte. El mismo Señor te puede estar entregando esas pinturas en tus manos. Entonces, no dejemos a un lado lo que el Señor nos ha entregado. En la parábola nos lo explica muy explícitamente, y no dejemos allí enterrados estos talentos, no dejemos enterrados los dones, no dejemos enterrados lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Permitámosle que nos moldee, permitámosle que seamos esas obras de arte. Entonces, allí donde tú estás, vas a inclinar tu cabecita y vas a poner que todos esos talentos y dones empiecen a fluir en ti, que el Espíritu Santo te dé esa sabiduría, esa fortaleza, esa inteligencia que necesitas para poder avanzar en este mundo, pero no solamente en esto, no solamente tú, sino para también beneficio de otras personas. Entonces, amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Rey mío, Señor, por este instante, por este momento. Gracias, Señor, porque en este día que se va a empezar a laborar, Señor, gracias porque en este día en que se van a empezar los estudios, amado Rey Celestial, hoy te pedimos, amado Padre Celestial, Padre mío, que el Espíritu Santo, Señor, se pose sobre cada uno de tus hijos, amado Dios, sobre cada uno de nosotros, amado Padre Celestial, para que nos muestre, Señor,
esos dones, esos talentos que tenemos allí escondidos, amado Padre Celestial, allí que están tal vez guardados bajo tierra, Señor, y que no los hemos visto, amado Padre mío. Enséñanos a usar, amado Señor. Enséñanos, Señor, a llevarlos para beneficio de otras personas, Señor, para darles crecimiento, pero crecimiento en ti, Señor, en ti, para que tu palabra se conozca de una manera maravillosa, amado Rey Celestial. Te doy gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, por este instante, Padre Santo. Te doy gracias, misericordioso Rey, porque tú nos estás enseñando a ser mejores personas, Señor, a ser mejores hijos tuyos, amado Padre. Te doy gracias por la formación que nos das en cada instante, Señor, en cada momento, amado Rey Celestial. Te doy gracias, amado Señor, porque no hay dificultades, no hay obstáculos, Señor, que tú no puedas doblegar, Señor. Te doy gracias, Padre mío. Te doy gracias por envolvernos en tan maravilloso sentimiento, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ya sabemos que tenemos los tiempos de devocional los lunes 6 de la mañana, miércoles 6 de la mañana y viernes 6 de la mañana. No olviden, compartan la palabra. Estos son tips, son palabra que va dando el Señor para nuestra propia construcción, para levantarnos y ser cada día mejores. Adicionalmente a ello, tenemos tiempo de oración en el templo, 6 de la mañana, martes y jueves. No lo perdamos. Estemos allí clamando, adorando y orándole al Señor. Recuerden que esa parte es maravillosa. El sábado, no lo olviden, 4 de la tarde, jóvenes. Pero los jóvenes no son solamente los muchachitos entre 14 y 20 años, 23, 25 años, porque miren cómo nosotros nos limitamos. Jóvenes 120 años, ¿dónde están? No los he visto allí. Están cordialmente invitados. Entonces no lo olviden, sábados 4 de la tarde en el templo, servicio de jóvenes. Tenemos las reuniones familiares, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana, para que no haya aglomeraciones, para que tomemos esas medidas de bioseguridad, porque debemos continuar cuidándonos. Estamos en un punto bastante fuerte, entonces debemos seguir cuidándonos, pero sin dejar de escuchar la palabra del Señor, sin dejar de continuar forjándonos. Recuerden, somos obras de arte. Entonces, no siendo más, espero que tengan un día maravillosamente bendecido, que hoy el Señor los abrace todo el tiempo y ustedes sientan ese calor de Él. Un abrazo, el Señor los bendiga. Bye.